tema de hoy se titula El anticristo ataca el trono de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, gracias nuevamente por esta nueva semana que ha comenzado. Gracias por tu cuidado y tus protecciones, y así como nos guiaste durante la primera semana, te pedimos que lo hagas en esta segunda semana. Bendice a todos los que se encuentran presentes, a los que están escuchando, los que están viendo, o los que van a ver esta presentación más tarde. Padre, que podemos seguir estudiando y entendiendo y comprendiendo las profecías del libro de Apocalipsis, que son verdad presente para nuestros tiempos. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿A dónde vamos a ir, familia? Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ir allá. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Algo que le iba a decir es que mañana a nuestros invitados les vamos a dar su revistita de salud. Así que si no han recibido su revista de salud que la doctora Esther estaba regalando, mañana lo van a recibir. Amén. Apocalipsis capítulo 14. Vamos a ver. ¿Por qué estamos yendo a Apocalipsis capítulo 14? ¿Quién me puede decir? ¿Qué hay en Apocalipsis capítulo 14? Ok, ¿y qué es el mensaje de los tres ángeles? ¿Qué es eso? La última amonestación, el último llamado a la Dios, la última advertencia a la tierra antes de acabar con él, ¿verdad que sí? Entonces Dios envía su última amonestación porque Dios le va a poner fin a este mundo de violencia, de maldad, de pecado, de crimen, de guerra, de suicidio, de violencia, de cáncer. Dios le va a poner fin, amén. Y noten lo que dice Apocalipsis capítulo 14, versículo número 6. Vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Todo ser humano antes del fin va a escuchar este mensaje. A ver, vamos a ver el quiz. ¿Qué es el evangelio eterno? El plan de salvación, las buenas nuevas de salvación. ¿Y de qué nos va a salvar Dios? ¿Nos quiere salvar de él? Del pecado. Vamos a ver, ¿cuáles son las tres dimensiones del pecado del cual Dios nos salva? De la penalidad del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Y a ver, ¿cómo es que Dios nos salva de la penalidad del pecado, que es la muerte, del poder del pecado, que está en nuestra naturaleza caída, y de la presencia del pecado? ¿Cómo lo hace? No, eso no fue, yo no pregunté dónde es que está explicado todavía, se me adelantaron. Dios nos salva de las tres dimensiones del pecado, pues de la penalidad del pecado a la muerte nos da perdón de pecados. Del poder del pecado nos da victoria sobre el pecado. Y de la presencia del pecado va a erradicar y eliminar el pecado de este mundo para siempre. Amén. Muy buen trabajo. ¿Y en dónde está explicado el plan de salvación, el evangelio eterno? En el santuario, ahí sí. Ahora vamos al primer ángel, dice así, versículo número 7. Diciendo a gran voz, teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Verdad? Hemos tocado esos, son 4 puntos, que es el mensaje de reavivamiento que Dios tiene para la iglesia. Teme a Dios y darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, ya lo estudiamos, y hoy vamos a estudiar el cuarto punto de ese primer ángel que dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Qué dice el segundo ángel? Versículo número 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones ¿de qué? Del vino del furor de su fornicación. Recuerden, hay una competencia, hay una pelea, hay un debate entre estos dos mensajes. El evangelio eterno versus el vino de Babilonia. Y todo ser humano va a tener que tomar una decisión. ¿Y qué va a ocurrir o qué va a acontecer con aquellas personas que decidan seguir bebiendo del vino de Babilonia después que escuchen el evangelio eterno y el primer ángel? ¿Cuál va a ser el resultado? Versículo número 9 dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, ¿qué cosa? Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro y sin filtro en el cáliz de su ira. Ese es el mensaje, hermanos y hermanas. La ira de Dios son las 7 plagas postreras que van a deshacer la creación. Y sigue diciendo el versículo, y serán atormentados con fuego. ¿Con qué? Con fuego y azufre. Ese es el lago de fuego. Ese va a ser el tema del martes, delante de los santos ángeles. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen ¿qué cosa?
No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia, ni a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre. Y termina con el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. En otras palabras, estos son los que van a perseverar por medio de este periodo de tiempo que vamos a ver más adelante. ¿Y quiénes son esos? Los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Amén. La razón por la cual perseveran es porque guardan los mandamientos de Dios. Y la razón por la cual pueden guardar los mandamientos de Dios es porque tienen la fe de Jesús. Amén. El mensaje final, la última amonestación. Pero vayamos al primer ángel para terminar con él. Dice, teme a Dios y darle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Y qué dice? Adorar a aquel que hizo o que creó, ¿qué cosa? Los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Adorar a aquel que hizo o que creó. Le hago una pregunta, ¿merece Dios la adoración como el que creó los cielos, la tierra y el mar y la fuente de las aguas? Ciertamente, propiamente, es la primera razón por la cual se le merece y se le da a Dios la adoración, porque Él es ¿qué? Él es el creador. ¿Cuántos quieren decirle gracias, Señor, por habernos creado? Gloria a Dios. Queremos adorarte como nuestro creador. Noten, en la iglesia primitiva, soberano Señor, Hechos 24, perdón. Soberano Señor, tú eres el Dios que ¿qué? Que hiciste o que creaste ¿qué cosa? El cielo y la tierra, el mar y todo ¿qué? Y todo lo que hay en ellos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia apostólica adoraba a Dios como creador, ¿sí o no? Ciertamente. ¿Y qué ustedes creen en el cielo? Los ángeles y el resto del universo ¿adoran a Dios como el creador? ¿Qué ustedes creen? Noten Apocalipsis 4:11, una escena celestial. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor es digno de recibir la gloria, la honra y el poder? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existe y fueron ¿qué cosa? Y fueron creadas. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios, hermanos y hermanas, porque también en el resto del universo adoran a Dios porque Él es el creador. Pero tenemos un problema en estos tiempos. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué dice Apocalipsis 14:7, el primer ángel? Adorad a aquel que hizo o que creó el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Cuál es el problema? Que si Dios nos está pidiendo que lo adoremos como el creador, ¿qué significa eso? Que no lo estamos adorando como el creador. Por eso el mensaje de reavivamiento que Dios da en el primer ángel. Porque parece ser que al ser humano se le ha olvidado adorarlo como el creador. ¿Están conmigo? Porque si estuviéramos adorándolo como el creador, no haría falta enviar esta amonestación y este llamado en el tiempo del fin a reavivar este principio en la iglesia, porque ya lo estuviéramos haciendo. Ahora, ¿cuál es la pregunta que debemos hacernos? ¿Cómo es que se adora a Dios como el creador? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque obviamente no lo estamos haciendo. ¿Cómo es que se le adora? ¿Cómo es que se honra a Dios como el reconocimiento de que Él es el creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas? ¿Para dónde tenemos que ir? Tenemos que ir a la creación. ¿Están conmigo? Porque ahí es, hermanos y hermanas, donde Él ¿qué? Donde Él creó todas las cosas. ¿Y qué dice Génesis capítulo 1, versículo 1? En el principio, ¿qué cosa? Creó Dios los cielos y la tierra. Esa palabra creó es una palabra muy interesante. Significa hacer todo de la nada. ¿Están conmigo? Solo Dios es creador. Nadie más puede crear en ese sentido. Dios es el único que hace todo de la nada, que es uno de los problemas principales con la evolución, porque no podían explicar de dónde salió todo, que salió este asunto. Así que vamos a la creación y vemos que en la creación, hermanos y hermanas, en Génesis capítulo 1, el primer capítulo de la Biblia dice que Dios creó todo el cielo y la tierra. Y el primer capítulo de la Biblia explica ¿qué cosa? La creación, de manera muy general, claro, no puede entrar en todos los detalles, en todos los lujos de detalle, porque no bastaría escribir el libro, pero básicamente dice en Génesis capítulo 1 que Dios creó todas las cosas, amén, y todo lo creó y vio que era ¿qué? Bueno en gran manera. El primer día y fue la luz, el segundo día la expansión, el tercer día las estrellas, y todo lo creó y todo fue ¿qué? Bueno en gran manera. Pero vayan conmigo por favor a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1, vamos a ir al último capítulo, al último versículo, porque recuerden que estamos tratando de averiguar cómo se adora a Dios como creador. ¿Están conmigo?
Por eso estamos en Génesis capítulo 1, porque Apocalipsis capítulo 14, versículo 7, me manda la creación, porque dice, hay un problema en estos tiempos, y es que a Dios no se le está dando la honra y la adoración como creador. ¿Cuántos están ahí en Génesis capítulo 1? Noten lo que dice el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, ¿qué cosa? El día sexto. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios ¿en qué día? En el día séptimo, la obra que hizo. Y reposó en el séptimo día de toda la obra que hizo. Y bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Tenemos un asunto muy interesante. Porque en Génesis capítulo 1, versículo 31, termina diciendo que Dios creó todas las cosas y todo era bueno en gran manera. Y dice, y fueron acabados los cielos y la tierra. Pero luego dice en el versículo 2 que Dios acabó en el séptimo día la obra que hizo. Qué interesante. Porque ahí parece que hay una leve contradicción. Primero dice que terminó en el sexto día todo lo que había hecho. Y luego dice que terminó en el séptimo día todo lo que había hecho. Hay un dilema, ¿verdad? Pero recuerden que en la Biblia, cuando aparecen lo que son aparentes contradicciones, no hay contradicciones en la Biblia, porque la Biblia fue escrita, aunque tiene varios escritores, tiene un solo autor, que es el Espíritu Santo. Amén. Así que cuando aparece una leve contradicción como esta, que todo terminó en el sexto día y luego dice todo terminó en el séptimo día, tenemos que preguntarnos por qué. ¿Por qué esa aparente contradicción? Y esa fue una pregunta que yo también me hice, pero ¿por qué? ¿Por qué dice que en el sexto día terminó y luego dice que en el séptimo día terminó? Bueno, la mejor manera de entender lo que está pasando aquí es entender la creación a la luz o por medio de los ojos de un pintor. ¿Están conmigo? ¿Cuántos aquí pintan? ¿Alguien pinta todavía? ¿Alguien todavía pinta? ¿No? ¿Nadie pinta? ¿Está bien? No se preocupe. Un pintor. Y le voy a presentar la historia de la creación a través de los ojos de un pintor. Y van a entender por qué terminó en el sexto día, pero luego dice que terminó en el séptimo día. Noten. Primer día, Cristo, porque Cristo es ¿qué? El creador. Recuerden Juan capítulo 1, del 1 en adelante, dice que todas las cosas fueron creadas por Él, por el Verbo, y nada fue creado sin Él, ¿verdad? Entonces, Cristo antes de encarnarse, ¿verdad? Cristo, y también lo dice Colosenses capítulo 1, versículo 13 en adelante, que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Amén. ¿Recuerda eso? Usted fue creado para Cristo. Cristo te creó para Él. Amén. Lindo. Pues vamos a suponer que Cristo se levantó el primer día, dijo, tengo deseos hoy de crear algo nuevo. Y viene el primer día y dice, ¿qué se dice? Haya, ¿qué cosa? Haya luz. Y viene Cristo y en el cuadro de la creación pintó, qué sé yo, así en el horizonte, la luz. Y dijo, ¿qué dijo? Bueno, ¿verdad que sí? ¿Y qué hizo? Se fue. Se levanta el segundo día y dice, tengo deseos de seguir creando hoy en día. Y el segundo día, ¿qué hace Cristo? Vamos a ver si recordamos los días de la creación. ¿Qué hace el segundo día? Divide las aguas de manera ¿cómo? Verticalmente divide las aguas. ¿Y qué creó? La atmósfera, lo que le llaman el cielo, ¿verdad? Hay tres cielos. El primer cielo es la atmósfera, donde separa y crea un espacio donde hay ¿qué? Oxígeno. ¿Para qué? ¿Cuánto que gracias a Dios por el oxígeno? Amén, ¿verdad? ¿Y qué dijo? ¿Se fue? Regresó, dijo que era bueno, gracias. Regresó el tercer día y dijo, tengo ganas de seguir pintando este cuadro. ¿Y qué hace el tercer día? ¿Qué hace el tercer día? Separa las aguas de manera horizontal ahora. ¿Y ahora qué sale? La tierra seca, ¿verdad? Las plantas, los árboles, las montañas, los valles, las flores, ¿verdad? El mango, tiene que estar el mango ahí, el mango tiene que estar ahí. Y frutas y todo árbol y toda una cosa espectacular. ¿Cuánto quieren decirle gracias, Señor, por haber creado todas esas cosas también? ¿Verdad? Y el Señor hizo todas las cosas riquísimo. Y dijo, ¿qué? ¿Me quedó? Bueno. ¿Y qué hizo? Se fue. Regresó el cuarto día. ¿Y qué hace el cuarto día? El cuarto día, ¿qué creó? El sol, la luna y las estrellas. Estoy asumiendo que es lo que está dentro de nuestra galaxia. Eso podemos hablar en otro momento, ¿verdad? Y crea la luna, el sol. Empieza a adornar y a pintar el cielo. Y dijo, ¿me quedó?
Bueno, se fue y regresó el quinto día. ¿Y qué hizo el quinto día? Los animales del aire, ¿verdad? Se me trancó el clicker por alguna razón. ¿Los animales de qué? Los animales del mar, delfines, ballenas, ¿verdad? Salmón. ¿Y qué eran los animales del aire? El colibrí, el águila, la cotorra. Es una pregunta. ¿Qué estamos viendo en la creación? Que la creación está yendo de qué? De más simple a más complejo. Está adornando. Por eso dice en el principio, la tierra estaba vacía. La versión en español dice desordenada, pero la palabra no es desordenada. La palabra es desadornada. Porque Dios no crea nada con desorden. ¿Están conmigo? Desadornada estaba. Y empieza a adornar la tierra. Y luego se fue, dijo, bueno, y se fue. Y regresa el sexto día, perdón. ¿Y qué hace lo primero que hace el sexto día? Los animales terrenales, el león, la oveja, el elefante, la jirafa y todos estos animales. Y luego, ¿cómo culmina la corona de la creación? ¿Con quién? Con primero hace a Adán y después hace a Eva. ¿Cuántos están conmigo? Por eso le dije que va de más simple a más complejo. Hombre, mujer. ¿Entendieron? No. Ok, está bien. Adán y después hace a Eva, ¿verdad que sí? Y dice que me quedó todo, ¿qué cosa? Muy bueno en gran manera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque todo lo que había creado, todo lo que adornó, lo creó ¿para quién? Para la humanidad. ¿Están conmigo? Pero le hago una pregunta. Todo lo que Adán y Eva necesitaban para vivir vidas plenas y felices y abundantes, ya estaba pintado en el cuadro y no había que añadirle nada más al cuadro. El cuadro termina con Adán y con Eva. ¿Están conmigo? El cuadro estaba completo y por eso dice que era bueno en gran manera. Pero falta algo. ¿Qué falta en el cuadro de la creación? ¿Falta qué cosa? La firma. ¿Están conmigo? Porque todo cuadro, aunque ya tiene todo lo que necesita el cuadro, ya el cuadro está completo, falta una cosa que añadir, que era ¿qué? La firma, que ¿qué? ¿Cuál es el propósito de la firma? Señalar, identificar ¿qué cosa? ¿Quién es? El creador. ¿Cuántos dicen amén? Y por eso, aunque el sexto día terminó todo, el cuadro está perfecto, el cuadro está completo, le faltaba ¿qué cosa? Le faltaba añadirle ¿qué cosa? La firma. ¿Y cuál es la firma? El sello sobre quién identifica al creador. Dios hace ¿qué cosa? El séptimo día. ¿Cuántos dicen amén? El séptimo día dice aquí en Génesis capítulo 2 versículo 1, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo, ¿y qué hizo? Lo santificó, lo separó, lo apartó, porque en él, ¿qué cosa? En él reposó de toda la obra que ¿qué? De toda la obra que había hecho. ¿Cuántos dicen amén? Así que, ¿qué es el séptimo día? El séptimo día es la firma que Dios pone en la creación, un periodo de tiempo que ¿qué? Que lo reconoce o le identifica a Él como ¿qué cosa? Como el creador. Por ejemplo, este cuadro muy bonito, usted lo podría ver y decir, wow, pero qué increíble, qué detalles este cuadro. ¿Quién habrá sido la persona que creó este cuadro? Y pues aquí usted puede ir a mano izquierda abajo en esta esquina. Ahí está quién lo hizo, se llama Lars Justinian. Lars Justinian es el creador de ese cuadro, de esa imagen que ven ahí. ¿Por qué? Porque él firmó acertando que él es el creador. Hermanos y hermanas, igual en la creación, el séptimo día es el sello de la creación. Es lo que identifica quién es el creador, que es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿puedo confirmar esto bíblicamente o solamente yo me lo estoy inventando? Aquí no importa lo que yo crea, lo que yo digo, lo que a mí me enseñaron. Aquí lo único que importa ¿qué? Lo que yo puedo probar en la palabra de Dios. ¿Será que puedo confirmar esto en la Biblia? Que el séptimo día es el sello de la creación. Vayan conmigo por favor a Éxodo capítulo 20. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Para que no digan que yo me estoy inventando esto. Éxodo capítulo 20. Y en Éxodo capítulo 20 tenemos ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. No son 10 sugerencias, son 10 recomendaciones. ¿Son 10 qué? 10 mandamientos. ¿Usted cree que Dios se toma en serio sus 10 mandamientos? Claro que sí. Noten lo que dice Éxodo capítulo 20, cuando estés ahí, Éxodo capítulo 20. Amén.
y vamos a ir al versículo número 8. Éxodo capítulo 20, versículo 8. El cuarto mandamiento, ¿cómo dice? ¿Cómo empieza? Acuérdate, párate un momento ahí. El mandamiento empieza con la palabra acuérdate. ¿Qué significa eso? Que ya lo había mencionado, que ya fue mencionado. Porque si yo te digo a ti, mira, acuérdate de traer el arroz, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo que te acuerdes de algo de lo que ya te había dicho. ¿Están conmigo? ¿Será porque Dios sabía que nos íbamos a olvidar? Acuérdate de qué? Del día de reposo. ¿Para qué? Santificarlo. Paremos ahí un momento. Santificarlo significa separarlo para un uso especial, un uso sagrado. ¿Están conmigo? Cuando algo se santifica es que Dios toma eso y dice que esto me pertenece a mí. ¿Están conmigo? Es de uso exclusivo para Dios, para más nada. ¿Están conmigo? Eso es lo que significa santificar. Es algo que está separado y apartado para un uso sagrado. Noten, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Carlos Muñoz Acosta. Me estoy poniendo viejo, ya no estoy viendo tan bien como antes. Mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para el Señor Jehová tu Dios. Pregunta, ¿a quién le pertenece el séptimo día? A Dios. ¿Están conmigo? 6 días, pero el séptimo es mío. Séptimo día le pertenece. Noten lo que dice. No hagas obra en él, no hagas en él obra alguna. Ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Paremos ahí un momento. Dios dice, 6 días tienes para hacer tus tareas cotidianas. 6 días tienes para hacer las cosas que tienes que hacer. Para trabajar, para limpiar, para hacer las tareas, para hacer cualquier cosa, para limpiar el patio, para arreglar el patio, para cortar la grama, para pintar. 6 días tienes. Los 6 días son tuyos para tú encargarte de qué, de esas cosas. Pero dice que, pero en el séptimo día, ese día me pertenece a mí y no quiero que hagas ninguna de esas cosas que tú haces los otros 6 días de la semana. ¿Por qué? Porque es un día ¿qué? Es un día sagrado. ¿Están conmigo? ¿Y por qué es sagrado? ¿Qué es lo que hace que Dios haya santificado ese séptimo día? Aquí está la explicación en el versículo número 11. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo o creó Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo. Y esa cita, versículo 11, es casi una cita directa de Génesis capítulo 2, versículo 2. ¿Están conmigo? Casi palabra por palabra en la misma frase. Aquí está diciendo por qué es que Dios quiere que nosotros no tomemos el séptimo día y lo santifiquemos como a Él y que no hagamos ninguna obra como hacemos los otros 6 días. ¿Por qué razón? Porque en ese día que dice, fue que Dios, ¿qué hizo? Reposó de la creación. ¿Y qué dice? Y quiero que ustedes también reposen de sus obras, así como yo reposé de mis obras. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque Él es, ¿qué cosa? Él es el creador de los cielos y de la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ¿por qué será que el Señor reposó en el séptimo día? ¿Será que se cansó cuando dijo, hágase al elefante? Ay, cansado. ¿No? Si todo lo dijo. Yo lo dije aquí y no me cansé. ¿Por qué será que le tomó un día y dice que el séptimo día tuvo que reposar? ¿Será que crear un rinoceronte le sacó el aire a Jesús y se quedó sin aire? No. Noten cuál es el propósito del séptimo día. Marcos capítulo 2, versículos 27 y 28. El día de reposo se hizo para el judío. Oh, interesante. Noten que Jesucristo dice que el día de reposo no se hizo para el judío, sino ¿para quién? Para el hombre. Y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. Ahí está la frase el hombre, ¿verdad? La palabra hombre significa en griego antropos, que significa seres humanos, la humanidad. De ahí sacamos la antropología, el estudio de la raza humana. ¿Están conmigo? Entonces el día de reposo se hizo para el hombre. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuándo se hizo el día de reposo para el hombre? Para la humanidad. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 1 y en 2. ¿Están conmigo? Ahí está.
Y el hombre no para el día de reposo. En otras palabras, nosotros no somos esclavos del día de reposo, sino que el día de reposo es ¿qué? Es el día para liberarnos de los trabajos cotidianos y de la semana. ¿Están conmigo? Para descargarnos de eso. No es al revés, donde el séptimo día se convierte en una carga, como lamentablemente muchas veces hacemos. Y noten, Jesús dijo, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. Una de las cosas interesantes que ocurre en la dinámica entre Jesús y los fariseos es que una de las razones que lo querían matar es porque ellos decían que él ¿qué? Que él violaba el sábado cuando él sanaba y curaba. Interesante. ¿Por qué? Porque ¿qué es el pecado? ¿El pecado qué es? Transgresión de la ley. Y el cuarto mandamiento dice que acuérdate de conmemorar el sábado. ¿Están conmigo? Entonces, si Jesucristo hubiera violado el sábado, él hubiera sido ¿qué? Un pecador. Y la Biblia dice que él nunca pecó. Pero ¿quién es el que lo estaban acusando de pecador? Los fariseos, que tenían sus propias, ¿verdad? Sus propios parámetros y su propio entendimiento. Por eso me gusta que Jesús dice aquí, el Hijo del Hombre que es Él, dice que es Señor aún ¿de qué? Del día de reposo. ¿Qué le está diciendo? Mire, yo puedo hacer lo que hago y puedo explicarle sobre el sábado. ¿Por qué? Porque yo soy el creador del día del Señor. ¿Están conmigo? Yo fui el que lo creé, yo fui el que lo establecí, yo soy el creador, es lo que está diciendo en esa oración. Amén. Por eso dice que los fariseos que querían, lo querían matar. Así que Cristo nos señala y nos lleva ¿a qué cosa? Al mismo día del Señor. Ahora viene la pregunta. ¿Cuál es el día del Señor? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Por qué le digo esto? Porque como yo le expliqué, cuando yo vengo del mundo y vengo a la iglesia, me encuentro con muchos grupos cristianos. Un grupo cristiano que dice que el sábado es el día del Señor. Otro grupo cristiano que dice que el domingo es el día del Señor. Otro grupo cristiano diciendo que todos los días son los días del Señor. Otro grupo cristiano diciendo que ninguno de los días son el día del Señor. Y hay variedades en todas las cosas. Y yo me pregunté, ¿a quién voy a escuchar? A ninguno de ellos, porque todos se están contradiciendo nuevamente. Tengo el mismo problema que tengo con el asunto de la ley y los demás. ¿A dónde tengo que ir para saber la respuesta? Porque Dios no es Dios de confusión. ¿Están conmigo? ¿Por qué tanta confusión sobre un asunto que Dios dice es santo, es mi santo día? Ahora me pregunté, Señor, en tu palabra debe haber claridad en cuanto a cuál es tu día. Pregunta, ¿será que hay claridad en la Biblia en cuanto a cuál es el día del Señor? Vayan conmigo, por favor, al libro de Lucas, capítulo 24. Hay varios lugares que podemos ir, pero el mejor lugar para ir es Lucas, capítulo 24. Porque Dios no es Dios de confusión. Dios no le va a pedir a alguno de sus hijos y sus hijas que guarden un día y luego a otro de sus hijas y sus hijas que guarden otro día. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y Dios tiene el mismo plan para todos sus hijos. Lucas, capítulo 24, ¿cuántos están ahí? Vamos a ir al 23 mejor, al 23. ¿Qué ocurre en el capítulo 23 de Lucas? ¿Qué ocurre? Jesucristo, ¿qué cosa? Es crucificado. ¿Están conmigo? Jesucristo es crucificado. Vayan conmigo, por favor, a Lucas capítulo 23 y noten lo que dice en el versículo número 50. Lucas capítulo 23, versículo número 50. ¿Cuántos están ahí? Estamos buscando la evidencia bíblica para saber cuál es el día del Señor porque hay demasiada confusión en cuanto a este asunto. Yo no sé usted, pero a mí no me importa lo que dice fulano, ni funala, ni el otro. A mí lo único que me importa es lo que dice Dios. ¿Están conmigo? Noten lo que dice el versículo 50. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón justo y bueno. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. ¿Por qué fue a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús? ¿Dónde estaba el cuerpo de Jesús? Colgando en la cruz del Calvario. ¿Están conmigo? Cristo había muerto a las 3 de la tarde. Enseña la profecía. Cristo murió a las 3 de la tarde en la cruz. José de Arimatea fue a pedir ¿qué cosa? El cuerpo de Jesús. Sigamos leyendo. Y quitándolo, ¿quitando qué? El cuerpo. Lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña que era la peña o la tumba de él, en el cual aún no se había puesto a nadie. Versículo 54. ¿Era qué cosa? Día de la preparación y estaba para comenzar ¿qué día? El día de reposo. ¿Ok? Paremos aquí un momento. Aquí está claro que dice que el día que Cristo murió, ¿qué día fue? El día de la preparación. Y noten que dice que estaba para comenzar el día de reposo. Ahora, eso puede confundir a alguna gente. ¿Por qué? Porque nosotros en la mente occidental, nosotros guardamos los días basados, o el
final y el comienzo de un día lo medimos basado en ¿qué? En la medianoche, ¿verdad? Así es como hacemos nosotros en Occidente. Pero en el Oriente y históricamente no se guardaba o no se velaba el comienzo y el final de un día basado en la medianoche, sino era por medio de ¿qué? De la puesta del sol. ¿Están conmigo? Históricamente, bíblicamente, el día termina y comienza con la puesta del sol. Por ejemplo, en nuestra mente occidental, ahora mismo, ¿qué día es? En la mente occidental, ¿qué día es ahora? Domingo todavía. No va a ser lunes hasta que venga la medianoche. Pero en la Biblia no es así. El sol cae, entonces comienza el día. Por lo tanto, bíblicamente, históricamente, ¿qué día es para nosotros? Lunes. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Pero aquí cuando dice estaba para comenzar el día, ¿qué significa? Si Cristo muere a las 3 de la tarde y estaba en el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, significa que el sol caía aproximadamente como a las 6 de la tarde. Así que por eso es que estaba para comenzar. ¿Tiene sentido? ¿Y cuál es el día de la preparación? Usted le puede preguntar a cualquier hebreo, cualquier judío, ¿verdad? El día de preparación es ¿qué día? Lo que nosotros llamamos el viernes. Y así se celebra en el cristianismo. ¿Cómo se celebra, mejor dicho, cómo se conmemora la muerte de Cristo? ¿Cómo le llaman ese día? El Viernes Santo. ¿Están conmigo? Cristo murió Viernes Santo y así hacemos cuando se celebra lo que le llaman la Semana Santa. Sigamos leyendo. Versículo número 54. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ¿qué cosa? Y ungüentos. Ahora vamos a ver un momento. Recuerden que la muerte de Jesucristo fue una sorpresa para todos. Eso no fue algo planeado, eso fue a la última hora. Van, lo arrestan, lo enjuician, todo pasó rápido. Entonces cuando ven, dice aquí que las mujeres, María y todas las demás Marías, fueron a ver dónde habían puesto el cuerpo. Vamos a suponer que aquí está la puerta, ¿verdad? Aquí hay una entrada, ahí está la puerta. Entonces ellas vinieron y dijeron, ¿dónde fue que pusieron el cuerpo de Jesús? Y vinieron y dijeron, ahí está la tumba de José de Arimatea, ahí está el cuerpo de Jesús. ¿Y qué hicieron ellas? Vueltas, regresaron y ¿qué hicieron? Prepararon especies aromáticas y ungüentos. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo. ¿Están conmigo? Para preparar el cuerpo para ser enterrado. ¿Pero qué ocurrió? No terminaron. Por alguna razón me imagino que el tiempo no les dio porque estaba por caer el sol y ellas parece que quizás tuvieron que ir al mercado a comprar las especies y prepararlo y eso tarda. Dice aquí que ¿qué? Y descansaron el día de reposo conforme a ¿qué? ¿Cuál mandamiento? ¿El cuarto? Cuarto mandamiento dice que no, ninguna obra harás en el día de reposo. ¿Están conmigo? Así que no terminaron de ungir el cuerpo. Pregunta, ¿es importante ese punto? Porque él era el Mesías y ellas sabían que él era el Mesías. Y no terminaron el trabajo de ir a ungir el cuerpo del Mesías, sino que dice aquí que descansaron conforme al mandamiento. Noten lo que dice capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, o sea, ¿cuándo? El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro y ¿qué traían con ellas? Las especies aromáticas que habían preparado y algunas mujeres con ellas. En otras palabras, el primer día de la semana cuando amaneció, ¿qué hicieron? Andaban con las especies. ¿Para qué? Para ungir el cuerpo. ¿Y qué ocurrió? Y hallaron ¿qué cosa? Removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron ¿qué cosa? El cuerpo del Señor Jesús. ¿Y por qué no lo hallaron? Bien sencillo, porque más abajo dice, en el versículo número 6, el ángel que le dice, Él no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios por la resurrección. Le hago una pregunta, según la Biblia, ¿en qué día resucitó Jesucristo? El primer día de la semana. Así que noten aquí, día de preparación, que nosotros sabemos que es viernes, ¿verdad? Muere Jesucristo. El día después descansaron y luego el primer día de la semana llegan al sepulcro para ungirlo. ¿Y qué ocurrió? Ya había ¿qué cosa? Resucitado. Pregunta, ¿en qué día se conmemora o se celebra en el cristianismo la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo le llaman ese día? Domingo de Resurrección. Pregunta, ¿resolvimos el dilema y el problema de cuál es el día del Señor? Fácilmente. Viernes, día de preparación, sexto día de la semana, Cristo muere. El día después del viernes, ¿cómo se llama?
el sábado, séptimo día de la semana, Cristo reposó en la tumba. Y luego el primer día de la semana, muy de mañana, que se llama Domingo de Resurrección, fueron a ungir el cuerpo y ya Cristo había resucitado. Dilema resuelto. Para mí, no hay más debate. Más claro no canta un gallo de cuál es el día de reposo. El día de reposo es el día después del viernes y el día antes del domingo. ¿Y cómo se llama eso? El sábado. ¿Están conmigo? Ahora, vamos a buscar otro testigo. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María, a ver qué cosa, a ver el sepulcro. Pero ya él había ¿qué? Ya él había resucitado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Noten que sencillo, hermano, nuevamente, el primer día de la semana, domingo de resurrección. El día antes, ¿cuál día es? El día de reposo. El día que fue establecido, ¿desde cuándo? Desde la creación del mundo, y establecido y escrito sobre tablas de piedra. Porque Dios, ¿qué está diciendo? Ese es mi día. ¿Están conmigo? Ese es el día del Señor, bíblicamente hablando. ¿Están conmigo? Y si usted ve cualquier calendario, el día de la semana comienza ¿con qué día? Con el domingo. Ahora, hay algunos calendarios hoy en día que quieren empezar lunes, pero eso es otro asunto. Lo normal siempre ha sido empezar, ¿qué cosa? El primer día de la semana. Y noten, ¿qué ocurrió ese primer, vamos a regresar a la creación. Vamos a regresar de que pues, después que Dios creó todo, ¿verdad? Y hace Adán y Eva. Y los casa, después que los creó. ¿Y sabe lo que le dijo después? Mis hijos, ahora les voy a dar un tour de todo lo que yo hice. Y ese primer séptimo día, yo me imagino que en lo que hizo los animales, después hizo Adán, después tuvo una conversación con Adán, después duerme Adán, después hace a Eva, después viene Eva y Adán y los ven y están, mira, este es para ti, y después, espérate, vamos a casarlo, y se los casó. Me imagino que ahí ya estaba cayendo el sol. Y ya estaba entrando el séptimo día. Y Dios le dijo, quiero decirle algo, les tengo su regalo de boda. Y yo, ¿de verdad? ¿Cuál es el regalo de boda? Y él le dice, la tierra es mi regalo de boda para ustedes. ¿Qué regalo de boda? A usted le dan una joya, una olla y un microondas y usted se emociona. A ellos le dieron un planeta completo. Y le dijo, miren, y los paseó. Y yo me imagino que ese primer séptimo día un tour les dio. Miren esto. ¡Wow, Señor! Todo esto es para nosotros. Todo esto es para ustedes. Ese primer séptimo día, Adán y Eva se tuvieron que haber gozado con Dios al él mostrarle todas las cosas que había creado. Amén. Porque el séptimo día es ¿qué? Es un día de ¿qué? De gozo en la creación de Dios. Note lo que dice Isaías 65, 18 y 19. Mas se gozarán y se alegrarán para siempre ¿en qué cosa? En las cosas que yo he creado. ¿Cuántos dicen amén? Es un día de gozo, es un día de celebración. De hecho, la palabra acuérdate en hebreo significa conmemora o celebra. El séptimo día es un día de celebración y de gozo y de fiesta al decir que Dios, gracias porque eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Amén. Somos tus hijos y tus hijas. Ese es el propósito del séptimo día. Es un día donde ponemos todo al lado y ¿qué cosa hacemos? Se lo dedicamos completamente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el día de celebrar y conmemorar que Él es nuestro Dios. Pregunta, ¿merece Dios un día para celebrar que Él es nuestro creador? Sí. Claro que sí. Nosotros tomamos un día al año para celebrar nuestro cumpleaños, para celebrar aniversario, para celebrar el Día de la Independencia, para celebrar cuánta cosa. Qué lindo es Dios que nos da una fiesta semanal. Y dicen que Dios no se goza en las cosas. Dios nos da una fiesta semanal y dice que pongan todo eso a un lado, porque ¿qué? Ahora es nuestro tiempo para compartir. Eso no significa que los otros días no hay tiempo con Dios. ¿Están conmigo? Porque yo leo mi Biblia todos los días, yo oro todos los días. Estamos viniendo a la iglesia todos los días, ¿verdad que sí? Pero el séptimo día es ese día donde ponemos al lado todo de manera muy especial, muy sencillo. ¿Y qué? Y se lo dedicamos completamente a Él. Un día de descanso. Y se ha encontrado hasta científicamente que el reloj biológico del ser humano, adivinen que también se mueve en un ciclo de 7 y todo ser humano necesita ¿qué? Ese séptimo día. Dios lo hace también por asuntos psicológicos, por asuntos biológicos, por salud. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, alguien podría argumentar, bueno, eso fue en el comienzo, ¿verdad?
Porque el plan original de Dios era en Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Pero después entró el pecado. Pregunta, ¿cambió el plan de Dios porque el pecado entró? No. ¿Cómo sabemos que el plan de Dios sobre el día de descanso, sobre el séptimo día, no cambió después de la caída de Adán y Eva? Porque lo escribió. ¿Están conmigo? Lo selló ahí. Lo selló y vemos durante toda la historia del pueblo que ¿qué cosa? Que estaban ¿qué? Honrando y levantando el día. ¿Cuántos están conmigo? Pregunta, ¿Cristo guardó el séptimo día? Oh, claro que sí. Incluso, hermanos y hermanas, Cristo guardó el séptimo día hasta en su muerte. Porque así como en el sexto día terminó de la obra de creación y descansó en el séptimo día esa obra de creación, así también en el sexto día cuando murió en la cruz del Calvario, ¿qué hizo? Selló y ratificó su obra de redención por morir por los pecados y descansó también en el séptimo día de la obra de redención. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo? Claro que sí. Pregunta, la iglesia de los apóstoles, la iglesia que aparece aquí en el Nuevo Testamento, también, pregunta, ¿honraban y guardaban el séptimo día sábado? Noten lo que dice en Hechos capítulo 13, versículo 44. El siguiente día de reposo se juntó ¿quiénes? Casi todos los judíos para oír la palabra de Dios. No, lea el capítulo. Dice ahí que estaban ¿quiénes? Gentiles, todos estaban ¿qué? Uniéndose para escuchar la predicación de la palabra de Dios. ¿En qué día? En el día de reposo. Noten Hechos 17, 2 al 4. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo. En otras palabras, 3 sábados corridos, 3 semanas corridas al día de reposo. Declarando y exponiendo por medio de ¿qué? Exponiendo por medio de las Escrituras. ¿Están conmigo? En otras palabras, estaban juntos estudiando la Biblia. Y se juntaron con Pablo y con Silas de los ¿qué? De los griegos piadosos. Griegos son gentiles, paganos. Gran número, e incluso que también mujeres nobles, no pocas. ¿Por qué las mujeres? Porque las mujeres no podían ir tampoco a la sinagoga. Las mujeres tenían un lugar aparte que los hombres. Pablo fue a predicar, fue a estudiar la Biblia con ellos. ¿En qué día se estaban reuniendo? Cada sábado se estaban reuniendo, abriendo las escrituras. ¿Y quiénes estaban apareciéndose? ¿Los judíos nada más? Toda la ciudad venía a escuchar la palabra de Dios cuando ellos iban de iglesia en iglesia. ¿Cuántos están conmigo? ¿Confirma Pablo el asunto de los 10 mandamientos, sí o no? Claro que sí. 1 Corintios 7, 19. La circuncisión nada es la incircuncisión. Eso son ceremonial, ya hablamos sobre eso. Sino ¿qué es? Guardar ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios. Todo el Nuevo Testamento confirma los mandamientos de Dios. Incluso Hebreos capítulo 4 confirma también el sábado. Y también Apocalipsis 14, 12, hablando del final de este mundo, cuando el mundo esté justo antes de terminar, dice aquí está la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué cosa? Los 9 mandamientos de Dios. Los 10 mandamientos. ¿Y qué más guardan? La fe de Jesús. Bíblicamente, hay alguna gente que agarran unos versiculitos y le dan una excusa, pero un versículo sin contexto es un pretexto. Son pretextos, porque los estudié todos. Y no se preocupe si usted quiere esos versículos que la gente utiliza a veces para tratar de decir que la ley de Dios de alguna manera está invalidado o algo. Incluso alguna gente dice, no, los 9 mandamientos están en pie, pero el cuarto, el sábado, ese está invalidado. Entonces se pican los 10 dedos, cuando se dan cuenta que los 10 están ahí, entonces se pican un 9º dedo. Confusión. Dios no es un Dios de confusión. Entonces aquí viene la pregunta que me dice, ¿cómo, cuándo y dónde se trató de cambiar la santidad, la solemnidad y la bendición del sábado, día santo del Señor, según las Sagradas Escrituras? La pregunta mía fue, Señor, ven acá. Y entonces, ¿por qué la mayoría de los cristianos, no me malentienda, gente sincera, amén, ¿por qué creen o dicen que el domingo es el día del Señor? ¿Por qué razón, Señor? ¿Y de dónde salió eso? Y me puse a investigar. Y ya nosotros habíamos estudiado en Daniel capítulo 7, cuando habla del cuerno pequeño y la bestia, ¿qué decía que el cuerno pequeño y la bestia iba a hacer? Hablará palabras contra el Altísimo y pensará en cambiar ¿qué cosa? Los tiempos y la ley. Así que ya fuimos advertidos en Daniel capítulo 7 que la bestia de Apocalipsis iba a tratar ¿de qué? De cambiar la ley de Dios. Y Daniel 7 nos dice que de la bestia se levanta el cuerno pequeño. ¿Y qué iba a hacer? Iba a tratar de cambiar la ley de Dios. ¿Por qué razón lo iba a tratar de cambiar? Porque se cree que es Dios. Por eso se llama el anticristo. El que se pone en el lugar de Dios, el que dice ser Dios sobre la tierra. Ahora, ayer hicimos una presentación de casi 2 horas sobre ese tema. No voy a relitigar ese caso. Ya lo litigué ayer. Ahí están para los que no estaban aquí presentes ayer.
Lo siento, nos pueden pedir dónde encontrarlos y usted puede ver la presentación completa y le puedo enviar mi presentación con toda la evidencia contundente. 2 horas casi nos tomamos estudiando este tema. Y la Biblia es bien clara, hermanos y hermanas, en cuanto a quién es la bestia. Recuerde, la bestia representa una nación según la Biblia y el cuerno pequeño representa un rey. ¿Están conmigo? No es un insulto decir bestia y cuerno y anticristo. Es que simplemente son títulos en cuanto a una bestia es una nación y el cuerno pequeño es un rey. Y la Biblia es clara. Ayer solamente estudiamos 12 características. Mañana vamos a estudiar como 5 o 6 más. Porque vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 17, que es otra recapitulación. Y con todo eso, hermanos y hermanas, son 64 características que la Biblia enseña para identificar a la bestia y al anticristo. ¿Para qué? Para que no venga nadie a tratar de decir y a tratar de confundir. Dios es claro y conciso en esta representación, en esta profecía. Y hermanos y hermanas, vimos que la bestia, la nación que se levanta es el Vaticano y el cuerno pequeño es el papado, el rey pequeño. Ahora, si hay algún católico que se encuentra aquí en esta noche, que no estuvo aquí ayer, o algún católico que se está escuchando, nos está viendo, por favor, nosotros no estamos aquí con ninguna intención de insultar la fe católica. ¿Están conmigo? Pensamos que los católicos son hermanos y hermanas en la fe, gente sincera, gente que simplemente está viviendo de acuerdo a lo que se les enseñó a ellos. ¿Están conmigo? Pero la Biblia dice que esas creencias, las prácticas, las doctrinas y las enseñanzas católicas son contrarias a la palabra de Dios. Y por eso la Biblia nos advierte sobre este sistema, porque están dirigiendo y guiando a su feligresía por un camino distorsionado. ¿Están conmigo? Y Dios nos está diciendo, regresen a mi camino, que es mi palabra. ¿Cuántos dicen amén? Así que por favor no crean que estamos aquí de ninguna manera denigrando o insultando o menospreciando la fe de nadie. Simplemente es que la Biblia lo dice y hay que pararnos sobre la palabra de Dios. ¿Cuántos están conmigo? No estoy aquí para ganarme un concurso de popularidad. Estoy aquí para predicar lo que dice la palabra de Dios. Y ayer vimos abundante evidencia y hoy le voy a enseñar otra evidencia clara y concisa en cuanto a eso. Recuerden, los católicos no son nuestros enemigos. Nuestro enemigo es la mentira. ¿Están conmigo? Y las distorsiones en cuanto a eso. Y ayer vimos que las características del cuerno pequeño del anticristo, una de esas características decía que echa por tierra y pisotea, ¿qué cosa? El santuario y el plan de salvación. Interesantemente, que a la misma vez, la número 8 era que trató, ya le leí el versículo ahora mismo, cambiar los tiempos y la ley de Dios. Por eso se le llama el hombre de pecado, el hombre de perdición y el hombre de iniquidad. Ahora, en el lugar santísimo, en el santuario, ¿qué artículo tenemos? El arca del pacto. Pregunta, ¿qué está dentro del arca del pacto? Los 10 mandamientos. Y vimos que la profecía decía que el cuerno pequeño que hacía, pisoteaba el arca del pacto, pisoteaba el santuario. Ahora, ¿cómo fue que comenzó esto? Ya nosotros vimos y estudiamos que la cuarta bestia de la profecía era ¿qué bestia? El imperio romano. Y la profecía decía que el imperio romano iba a caer. Pero antes de caer el imperio romano, se levantó un emperador llamado Constantino. Y Constantino se levantó en el siglo IV, antes de la caída del imperio romano, que fue en el año 476, y Constantino era un pagano, era un adorador del sol. Pero la historia dice que Constantino tuvo una visión en donde él vio que él iba a ser el emperador de Roma. Y él dice que cuando él fue a conquistar a Roma, él vio en visión donde decía conquista, ¿verdad? Conquista Constantino. Y vio detrás una cruz con el sol. Y él entendía que el Dios de los cristianos le estaba dando la victoria. Y efectivamente marchó a Roma. ¿Y qué hizo? Conquistó y se convirtió en el emperador. Y cuando se hizo emperador de Roma, ahora el cristianismo, que era la religión ilegal, perseguida en el imperio romano, ahora de momento se convierte en ¿qué cosa? En la religión oficial. Casi de la noche a la mañana. ¿Y qué hace Constantino? Dice el diccionario Enciclopedia Hispanoamericano, el emperador Constantino en el año 321 fue el primero que ordenó una rigurosa observación de ¿qué día? Del domingo, prohibiendo toda clase de negocios jurídicos, ocupaciones y trabajo. ¿Usted se ha preguntado alguna vez por qué nosotros tenemos el sábado y el domingo como días libres y de lunes a viernes son los días de trabajo? De aquí viene. El sábado porque era el día en cual los cristianos guardaban el día del Señor,
Y el domingo, ¿por qué? Porque era el día que se adoraba el sol. Era el día de la adoración principal que pertenecían a los paganos. Entonces él vino y ¿qué hizo? Estableció ambos, ¿verdad? Estableció, perdón, el segundo. Y noten, por si preguntan, ¿quieren ver la ley? Aquí está la ley. Ley dominical de Constantino, emitido el 7 de marzo del año 321. Que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen ¿en qué día? El venerable día de ¿qué? ¿Cuál es el día del sol? Sunday. Los días de la semana en la Biblia, los únicos 2 días que tienen nombre, ¿verdad? Es el viernes, que se le llama el día de la preparación, y el séptimo día se le llama Sabbath, Shabbat, descanso. Los demás días, primer día de la semana, segundo día de la semana, tercer día de la semana, cuarto día, hasta el quinto día, todos son por un número, un numeral. Y así también ocurre en portugués, si usted va alguna vez a Brasil o a Portugal. ¿De dónde vienen los días de la semana? Sencillo. ¿Qué hicieron en el Imperio Romano? Le pusieron, igual hicieron con los meses, algo diferente con los meses, pero con los días de semana que hicieron, dedicaron o nombraron cada día de acuerdo al dios de los astros que ellos adoraban. Por ejemplo, lunes, ¿qué se adoraba el lunes, el segundo día de la semana? La luna. Martes, el planeta Marte. Miércoles, Mercurio. Jueves, Júpiter. Viernes, Venus. Saturday, en inglés, Saturno. Y domingo o Sunday se adoraba ¿qué cosa? El sol, porque era el día del sol. ¿Están conmigo o no están conmigo, hermanos y hermanas? Pero luego el Imperio Romano cayó, ¿recuerdan? Constantino fue en el año 321, que hace esta ley. En el año 476 ya estudiamos que ¿qué pasó? Se cayó, ¿verdad que sí? Pero ya estaba establecido este asunto. Noten cómo este historiador secular, Arthur Stanley, establece lo que le estoy diciendo para que no digan que me lo estoy inventando. Dice, la retención del antiguo nombre pagano del día solís para el domingo es en gran medida debido a la unión de los paganos y el sentimiento cristiano con el que el primer día de la semana fue recomendado por Constantino a sus súbditos. Paganos y cristianos por igual, como el día ¿qué? El día venerable del sol. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que unieron. Los judíos se volvieron en un problema, le empezaron a echar la culpa a los judíos por la muerte de Jesucristo. ¿Y qué hicieron con los judíos? Los echaron. Perseguidos ahora los judíos en el Imperio Romano. Y adivinen qué hicieron. Dijeron, váyanse judíos de aquí y llévense su sábado también. Pero es que el sábado no era de los judíos. El sábado lo estableció ¿para quién? Para toda la humanidad. Pero como estaba asociado con ellos, y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a tomar el sábado, nosotros vamos a tomar ¿qué día? El primer día de la semana lo vamos a convertir ahora ¿qué? En el día del Señor. Constantino, tratando de cristianizar a los paganos, terminó paganizando el cristianismo. Y estas creencias paganas entraron dentro del cristianismo y se convirtieron en norma. ¿Y qué hizo la iglesia cuando tienes el emperador como la cabeza ahora? Ahora están libres, ya no tenemos bajo persecución. Y cuando el emperador Constantino lo dijo, todo el mundo ¿qué hizo? En filita se acordaron y se pusieron todos ellos. Pero luego cayó el Imperio Romano, ¿están conmigo? Y luego del Imperio Romano se levantaron ¿cuántas naciones? ¿Quién recuerda? La profecía decía que se iban a levantar los 10 dedos de los pies, los 10 cuernos, 10 naciones que se iban a levantar. ¿Y qué ocurrió? Entre medio de esas 10 naciones se surge ¿quién? Se levanta el cuerno pequeño. ¿Y qué hace el cuerno pequeño? Arrancó a 3 de los 10, dice la profecía, miles de años antes de ocurrir. Dios dijo ¿qué? Que el cuerno pequeño se iba a levantar, a arrancar a esas 3 naciones. Por eso no existen, y por eso existen España, Inglaterra, Francia, Alemania, Suecia, Italia y Portugal. ¿Y el cuerno pequeño es quién? La oficina o la obra del poder político religioso que se levantó en ese momento por medio del papado. ¿Y qué hicieron ellos? Aquí está el libro de Juan Pablo II, la Carta Apostólica Dies Domini. El teléfono de alguien está sonando. Dies Domini. ¿Qué dice Dies Domini? Que también otro título que se le da a Dies Domini es la santificación ¿de qué día? Del domingo. Noten lo que dijo Juan Pablo II en la Carta Apostólica. Una aguda intuición pastoral sugirió a la iglesia cristianizar para el domingo el contenido del día del sol, que era el nombre romano para el día que se conserva en algunas lenguas modernas. Esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos paganos que adoraban el sol y para dirigir la celebración del día a Cristo, verdadero sol de la humanidad. Si uno no sabe muy bien, uno escucha eso y dice, qué lindo, suena muy bonito.
Esta gente son... Te tiran la labia y te duermes y ni cuenta te diste y te llevaron la cartera. Eso suena bien, pero eso no es lo que dice la Biblia. ¿Y ellos entonces qué hicieron? Negaron la santidad del séptimo día sábado. ¿Y qué hicieron? Se lo querían atribuir al primer día de la semana. ¿Que qué? Que adoraban los paganos. Y como la mayoría de la gente adoraban al sol, dijeron, bueno, vamos simplemente a bautizar a todos estos paganos dentro del cristianismo. ¿Y vamos a qué? A que tomen ese día. Por eso es que usted nota en todo el asunto católico, usted nota ¿qué cosa? Que siempre predominantemente hay un sol. ¿Por qué? Porque toda esa costumbre y todas esas imágenes continuaron dentro de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica básicamente es la continuación del paganismo que se une con el cristianismo, que fue lo que pasó en los pies, que decía que no se podían mezclar. ¿Están conmigo? Un ejemplo de esa, podemos estar toda la noche hablando de todas estas creencias y parte de nuestra cultura que pensamos que son cristianos, pero verdaderamente están basados en el paganismo. Por ejemplo, le voy a dar uno, el 25 de diciembre. Cristo no nació el 25 de diciembre, hermanos y hermanas. La Biblia enseña que Cristo nació aproximadamente alrededor de la fiesta de los tabernáculos, que es entre septiembre y octubre. Bíblicamente se puede corroborar eso. ¿Y de dónde entonces sale que Cristo nació el 25 de diciembre? Pues tienes que ir al paganismo, donde el 25 de diciembre se celebraba el nacimiento ¿de quién? De Tamuz. ¿Y quién es Tamuz? Tamuz es el hijo de Nimrod. ¿Aparece Nimrod en la Biblia? Y Nimrod dice la mitología babilónica que se casó con Ishatar. Y que Nimrod cuando muere se convierte en el dios sol. Él le envía un rayo de luz a Ishatar, que es virgen, y tiene un hijo y se llama Tamuz. Así fue como entró esa costumbre. Cuando viene a la transición del paganismo al cristianismo, que dicen, no, ya no podemos celebrar a Tamuz, vamos a celebrar a Cristo el 25 de diciembre. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y así fue, y pudiéramos darle, te puedo dar una larga lista de cosas que nosotros pensamos que son parte común de la iglesia, pero no lo es. Porque la Biblia no autoriza ni habla de nada de eso. Vamos a ir al Catecismo Católico, que es la enseñanza oficial de la Iglesia Católica. Abran sus Biblias, por favor, en Éxodo capítulo 20. Abran sus Biblias en Éxodo capítulo 20 para mostrarle este asunto. Éxodo capítulo 20. En Éxodo capítulo 20 tenemos ¿qué cosa? Los 10 mandamientos. Vamos a ver y comparar los 10 mandamientos en la palabra de Dios con los 10 mandamientos según lo enseña el Catecismo de la Iglesia Católica, que recuerden, es la enseñanza oficial de la Iglesia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Vamos a leerlo. Éxodo capítulo 20. ¿Cuántos están ahí? Primer mandamiento. Dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás ¿qué cosa? Dioses ajenos delante de mí. Primer mandamiento según el Catecismo Católico: amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a dejarle esa pasar. Segundo mandamiento, versículo número 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás entre ellas ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Segundo mandamiento según el Catecismo Católico: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Qué pasó con el segundo mandamiento? Eliminado completamente. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque eso es lo que promueven. Inclinarse, postrarse, y la gente me han dicho, no, pero eso no es adorar. Mire, si usted dobla la rodilla y usted se pone a hablarle a una estatua, a una imagen, eso es adoración. ¿Están conmigo? La Biblia dice, no te postrarás ante ellas. Ahora, tenemos un problema. Según el Catecismo Católico, ¿qué pasó? Eliminaron un mandamiento. ¿Cuántos quedan? 9. ¿Cómo resuelven el problema? Sigamos leyendo. Versículo número 7, que es el tercer mandamiento según la Biblia. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Ese, claro, es el número 2, ¿verdad? Porque obviamente eliminaron el otro. Cuarto mandamiento, ya lo leímos. Dice que acuérdate del día de reposo, del sábado, para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. ¿Qué dice el tercer mandamiento según el Catecismo Católico? Santificarás las fiestas y el domingo. Interesante.
quinto mandamiento según la Biblia, versículo 12, honra a tu madre y a tu padre. Ese es el cuarto. Sexto, no matarás, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio, no cometerás actos impuros. Parecido, no hurtarás, no robarás. El noveno, según la Biblia, no hablarás contra tus prójimos falso testimonio. Ese es el octavo. Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. El décimo mandamiento tiene que ver ¿con qué? Con la codicia. Noveno mandamiento, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Décimo mandamiento, no codiciarás los bienes de tu prójimo. ¿Qué hicieron con el décimo mandamiento? ¿Por qué? ¿A cuadrarlo a 10? Porque no iban a andar por ahí diciendo que son 9 mandamientos. Iban a parecer unos locos. Entonces dividieron el décimo en 2. Cuando aquí claramente el décimo tiene que ver ¿con qué? Con la codicia. ¿Están conmigo o no están conmigo? Y ahí fue como cuadraron. Y por eso, ¿qué decía la profecía en Daniel 7:25? Que el cuerno pequeño y la bestia que iban a hacer pensará en cambiar la ley de Dios. Y es interesante porque dice los tiempos y la ley, aunque los tiempos tienen que ver con tiempos proféticos, pero también se le puede aplicar los tiempos y la ley, porque el único ley que es un periodo de tiempo es ¿cuál? El cuarto mandamiento. Pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ahora, noten como en el mismo catecismo lo explica. Miren la pregunta. Pregunta, ¿cuál es el día del Shabbat? Respuesta, el Shabbat es el sábado. Pregunta, ¿por qué observamos el domingo en lugar del sábado? Respuesta, observamos el domingo en lugar del sábado porque la Iglesia Católica en el Concilio de la Odisea transfirió la solemnidad del sábado al domingo. Eso es documento oficial. Ellos mismos están diciendo que ellos fueron los que tomaron la santidad del séptimo día que Dios se santificó. ¿Y qué hicieron ellos? Lo pasaron ¿a qué? ¿Y quién le dio ese permiso? Si Dios dice que es santo, ¿quién es el ser humano para decir lo que Dios dijo que es santo? Es común y lo que es común ahora es santo. ¿Eso no es jugar a Dios? Pero ya vimos que eso es lo que uno de los problemas que tienen. ¿Están conmigo? Este es el asunto. Ahora, para que no digan, vamos a ver qué dice el Concilio de la Odisea en cuanto a la observancia del día. Concilio de la Odisea, Canon 29. Esto es ley católica. Los cristianos no han de judaizar descansando en sábado, pero ¿qué? Tienen que trabajar en ese día y entonces honrar ¿qué día? El día del Señor, que según ellos es el domingo. Y si pueden, descansando luego como ¿qué? Como cristianos. Y interesante cómo termina. Pero si alguno se encontró que es judaizante, o en otras palabras que guarda el sábado, que sea ¿qué? Anatema de Cristo. ¿Sabe lo que significa anatema? Maldición. La Iglesia Católica maldijo en la ley, en la Odisea, en el Concilio de la Odisea, aquel que guarda el sábado y que no guarda el domingo como el día del Señor. Desde el siglo número 4. ¿Están conmigo? Inclusive si usted va a la historia de la Inquisición, muchos cristianos fueron quemados vivos y asesinados. ¿Saben por qué? Porque guardaban el sábado. Y dijeron, no, eso está en contra de las leyes católicas. Y muchos murieron en esa fe. Esa parte no la dijeron. Y por eso dice Apocalipsis 12:17, el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo. Se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer ¿qué? Guerra. ¿Cómo? Contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y a quién el diablo le hizo la guerra a la mujer? ¿Por qué? Porque guarda los mandamientos de Dios y tiene ¿qué cosa? El testimonio de Jesús. ¿Están conmigo? Y por eso también enseñaron en la doctrina definida por el Concilio de Trento en el siglo XVI, para reconfirmar que la iglesia es la que manda, la tradición católica, no las escrituras, es la roca sobre la cual la iglesia de Jesucristo está fundada. Así que ellos dicen, no, es que nosotros somos los que tenemos la autoridad, la tradición católica. Es interesante, en la Biblia la palabra ley aparece 500 veces, la palabra mandamiento aparece 350 veces, la palabra tradición aparece solamente 13 veces en la Biblia y en 2 veces es positiva. En otras palabras, 11 de las 13 nos está advirtiendo en contra de la tradición. Y por eso Cristo dijo, habéis invalidado ¿qué cosa? El mandamiento de Dios, ¿por qué cosa? Por vuestras tradiciones. Yo les repetí ayer, el problema no es la tradición. Las tradiciones son buenas, el problema es cuando la tradición contradice la palabra de Dios.
Ahí nuestra lealtad no es a las tradiciones, sino ¿a quién? A Dios. ¿Cuántos están conmigo? Pero ¿qué hicieron ellos? Pusieron sus tradiciones por encima de la palabra de Dios. Pregunta, ¿será que la Biblia nos advierte que esto iba a pasar? Noten Ezequiel capítulo 22, 26. Sus sacerdotes, ¿qué hicieron? Sacerdotes violaron mi ley. ¿Y qué más? Contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano, ¿qué cosa? No hicieron diferencia. ¿Eso no es lo que estamos hablando? Esto que Dios dijo es santo, ya no es santo, es común. Y esto que es común el primer día, ahora es santo. Ya nosotros, ya habíamos visto ese problema. Y de mi día de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. ¿Por qué? Porque tomen y ponen al lado las cosas de Dios por las cosas de ellos y sus tradiciones. ¿Están conmigo, familia, lo que estamos viendo, sí o no? Es terrible. Y noten lo que dice la Enciclopedia Católica. El Papa tiene tan grande poder, tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o aún cambiar las leyes divinas porque su poder no es humano sino divino. Y eso es una cita que no se las di ayer entre todas las citas que le di ayer de las citas católicas. ¿Están conmigo? Aquí le voy a dar una cita del reverendo John O'Brien, que fue profesor de la Universidad de Notre Dame, que es una universidad católica. Noten lo que él dijo. Dado que el sábado, no el domingo, no especifica en la Biblia, ¿no resulta curioso que los no católicos que profesan tomar su religión directamente a partir de la Biblia y no de la iglesia, observan el domingo en vez del sábado? O sea, la pregunta es, ven acá, si los que no son católicos dicen que siguen la Biblia y la Biblia solamente, interesante que guardan el domingo cuando la Biblia no habla del primer día de la semana. Y noten lo que dice. Desde luego que es inconsistente porque ese cambio se hizo hace 15 siglos antes de que naciera el protestantismo. Y por este tiempo la costumbre se observaba universalmente. Han continuado la costumbre a pesar de que descansa sobre ¿qué cosa? La autoridad de la Iglesia Católica y no sobre un texto explícito de la Biblia. Más claro, hermanos y hermanas, no canto un gallo. Y le puedo dar cita tras cita, tras cita, tras cita, tras cita del catolicismo, confirmando lo mismo que le estoy diciendo. ¿Están conmigo? Por eso, ¿qué decía la profecía? Que iba a pisotear el santuario, el arca del pacto, la ley de Dios. ¿Quieren ver algo interesante? ¿Cómo nosotros adoramos a Dios? Ayer lo explicamos, los primeros 4 mandamientos, nuestra adoración hacia Dios. La segunda tabla, nuestra relación con el prójimo. ¿Quieren ver cómo pisotean la primera tabla? Afirma ser Dios o Cristo en la tierra. Número 2, eliminó el segundo mandamiento y adora imágenes y ídolos. Número 3, blasfema el nombre de Dios. Y número 4, intentó cambiar el sábado al domingo como día del Señor. Puse intentó porque usted no puede cambiar lo que Dios ha establecido. ¿Están conmigo? Por eso dice, pensará o tratará en cambiar los tiempos y la ley. Ahora entienden por qué el mensaje del primer ángel. Adora a Dios, adora al que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué? Porque Dios sabía que iba a venir la contaminación y la corrupción y que iban a distorsionar el asunto. Y por eso nos advierte en el primer ángel, no olviden adorarme como el creador. ¿Y cómo se adora a Dios como creador? ¿Cómo reconocemos que Dios es el creador? No es de la boca para afuera. ¿Cómo es que se hace? Diciendo que, Señor, yo quiero guardar el séptimo día porque es el día que se conmemora y se celebra que tú eres mi Dios y yo quiero darte la gloria y la honra en tu santo día. ¿Están conmigo? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero eso no es lo que enseñan ellos. Y la pregunta que nos hacemos es, Carlos, pero ¿y qué pasó con toda esa gente que han guardado el domingo? Gente sincera, gente fiel que pensaban, que le enseñaron que el domingo era el primer día de la semana y nunca cuestionaron, nunca se les enseñó nada de lo contrario. Pues gloria a Dios que Dios es un Dios justo. ¿Cuántos dicen amén? Dios es justo y paciente y por eso dicen en Hechos 17:30, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? Usted no se preocupe por las personas que no sabían. Dios es un Dios justo y aquellas personas que murieron en la fe, Dios va a juzgarlo de acuerdo a lo que ellos conocían y después a lo que ellos viven. ¿Cuántos dicen amén? Pero usted no está muerto. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que ¿qué? A que se arrepienten. ¿Arrepentirnos de qué?
¿De qué uno se arrepiente? Del pecado. ¿Y qué es el pecado? Transgresión de la ley. ¿Cuál ley? ¿9 nada más o el cuarto también? Todos los mandamientos. ¿Por qué el cuarto mandamiento, no honrarlo, es un pecado? Porque usted está, ¿qué cosa? Negando a Dios como el creador. Y usted le está dando la autoridad a otra persona a determinar y establecer para ti cómo adorar a Dios como el creador. Por eso es un pecado. ¿Por qué? Porque cuando no adoramos a Dios, ¿será que empezamos a adorar otras cosas en ese día? Sí. ¿Están conmigo, familia? Y alguna gente se pregunta, ¿y qué voy a hacer? Yo trabajo los sábados. Yo hago esto los sábados. Mire, Dios nunca nos va a pedir nada sin darnos el poder y la ayuda para serle fiel. Amén. Por eso dice en Salmo 37, 25, joven fui y he envejecido y nunca he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Usted se le fiel a Dios. Y Dios dice, si tú me eres fiel a mí, yo te voy a ser fiel a ti y a ti nunca te va a faltar las necesidades básicas. ¿Cuántos dicen amén? Así que con esto lo digo, hermano y hermana, y termino con esto. ¿Será que el sábado es importante hoy en día? ¿Qué ustedes creen? En la creación lo estableció. Su iglesia lo guardó durante todo el tiempo del Viejo Testamento. Cristo vino y lo confirmó. La iglesia primitiva lo guardaba. Y noten algo interesante que dice Isaías capítulo 66, versículos 22 y 23. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Señor. Pregunta, ¿estamos en la tierra nueva? No, todavía no. Dice, en la tierra nueva. Y noten que dice, y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dice el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En la tierra nueva, ¿adivine qué? Se seguirá conmemorando y celebrando el séptimo día sábado. ¿Cuántos dicen amén? Así que durante toda la historia, por el resto de la eternidad, el sábado estará en pie. Pero hoy no importa. Hoy no importa. ¿Eso tiene sentido? No tiene ningún sentido, hermano. ¿Será que Dios todavía quiere que nos gocemos y disfrutemos y celebremos de su séptimo día, sí o no? Y por eso Jesucristo nos dice en Juan 14, 15, si me amas, ¿qué cosa? Guarda mis mandamientos. ¿Cuántos mandamientos? 9. 10 mandamientos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos en esta noche dicen, Señor, yo te amo? Yo amo a Cristo. Póngase en pie si usted dice usted ama a Cristo. Póngase en pie. Póngase en pie si usted dice que usted ama a Cristo. Y los que dicen que aman a Cristo, ¿qué nos dice Jesucristo? Si me amas, guarda mis mandamientos. Quizá usted está aquí en esta noche y usted nunca había escuchado esta verdad tan clara y concisa con la base histórica del cambio. Y yo quiero darle una oportunidad a usted para decirle, Señor, perdóname, yo no sabía cuál era tu día. Yo pensaba que era el domingo, o lo ignoraba, o yo pensaba que era otro día. Yo pensaba que ningún día era importante. Pero hoy, por medio de la palabra de Dios, hemos visto que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el Señor te trajo a este lugar en el día de hoy para mostrarte esta verdad tan contundente y clara y precisa. Amén. De cómo adorarlo como el Creador. Y mi pregunta entonces en esta noche es, ¿será que hay alguien aquí que no sabía sobre esta verdad? Que quizás lo había escuchado incluso, pero lo ignoró, lo puso a un lado. Y hoy hay alguien que no sabía sobre esta verdad y quiere decir, yo amo al Señor Jesucristo y yo quiero poner toda mi vida en armonía con su palabra y con su ley, incluyendo el cuarto mandamiento, que dice que guardemos el sábado para su gloria y su honra completamente, que lo dediquemos a Él completamente. Pregunta, ¿hay alguien esta noche que quiere levantar la mano, que no sabía sobre esta verdad tan linda y poderosa y que quiere decir yo quiero? No sé cómo, no se preocupe cómo lo va a hacer, no, usted dé el paso de fe y usted toma la decisión y diga, yo quiero empezar a guardar el séptimo día, porque es el día del Señor que lo estableció en la creación. Cristo lo confirmó y será guardado por el resto de la eternidad. Y yo, con la ayuda de Dios, yo quiero empezar a guardarlo también como Cristo lo guardó. ¿Hay alguien que quiere levantar la mano en esta noche, que no sabía esta verdad contundente y que ahora lo comprende y lo sabe y quiere decir, yo quiero empezar a poner mi vida en armonía con ese cuarto mandamiento también, con todos los mandamientos? Solo levanta la mano ahí en esta noche y dice, Señor, yo quiero ser de esas personas que están en armonía con tu palabra y con tu ley. ¿Hay alguien en esta noche que no sabía sobre esta verdad y quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero serte fiel en todas las cosas
incluyendo el cuarto mandamiento. Levanta la mano en donde estás y di: Señor, aquí estoy. Perdóname, yo no sabía, pero ahora sé. Y ahora reconozco que yo no estaba viviendo en armonía con tu palabra y no quiero seguir en ese camino. Yo quiero que todo esté en línea con tu voluntad. ¿Alguien quiere levantar la mano en esta noche y decir: Señor, mira, gloria a Dios, la chiquita, gloria a Dios? ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más en esta noche, además de la chiquitita, que quiere decir: yo quiero vivir mi vida en perfecta armonía con tu voluntad? Gloria a Dios por otra joven ahí también. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguien más en esta noche que quiere decir: Señor, no te preocupes cómo lo vas a hacer, no te preocupes por el trabajo, no te preocupes por la esposa, el esposo, usted séle fiel a Dios y deja que Dios se encargue y abra las puertas y pelea tus batallas? Amén. Nuestro trabajo es empezar a caminar por fe. Además de esas dos personas, ¿hay alguien más en esta noche que quiere decir: yo quiero empezar a reconocer a Dios como el Creador en su santo día y guardarlo por fe? En el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Gloria a Dios por las decisiones que se han tomado hoy. Amén. Y yo sé que los demás están. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, venga a mí. Se lleva el estudio esta noche, recuerden, por si tiene más preguntas, el día perdido de la historia. Perdón que está en inglés, en español, pero ustedes saben, no está en inglés, no se preocupe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren decirle: gracias, Señor, porque eres bueno y bondadoso en todas las cosas? Y sabes lo estresante que es este mundo, y tú nos has dado ese día de reposo para que podamos deleitarnos en tu presencia. Amén. No olviden, mañana a las 7:30, Babilonia y las abominaciones y el nuevo orden mundial. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este estudio tan increíble, tan poderoso y tan claro. Apenas tocamos unos puntos, pero fue suficiente, y viendo la evidencia histórica de que tu santo día no ha cambiado. Tú eres santo y nadie puede revocar o quitar la bendición o la santidad que tú pones ni sobre un día ni sobre tu iglesia tampoco. Dirígenos, Padre, y llévanos, ayúdanos, Señor, a poner nuestra vida en armonía perfecta con tu voluntad, y ayúdanos, Señor, a que podamos guardar el séptimo día como Cristo lo guardó. Y deleitar y disfrutar, porque tú estás esperándonos en tu día para disfrutar y gozarnos en él. Llévanos con cuidado, bendice a los que tomaron sus decisiones en hoy. También, Padre, bendice a aquellos que están en el valle de la decisión, que escucharon esta verdad, y ahora que tu Espíritu Santo los siga amonestando para que no se queden con ese asunto, Padre, y puedan poner su vida en armonía con él. Gracias por llevarnos y dirigirnos, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.